Hola, buenas tardes. Bueno, este vídeo va a ser diferente a los formatos que hemos hecho al tratar otras obras, ya que esto creo que podríamos llamarlo que va a ser como una lectura guiada, ya que lo que voy a hacer va a ser coger de la obra, ir leyéndola, ir comentando los puntos más importantes o sobre todo para esclarecerlos un poco a través de la obra, bueno, a través no, con la obra del nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli, que acabo de leer el 7º capítulo. Es una obra súper interesante. Cualquier persona que esté comenzando a leer filosofía, le animo a que lea esta obra, porque aparte de que es muy breve, se entiende muy bien y sobre todo realza mucho esa visión, ¿no?, que siempre se le ha dado, sobre todo algunos conceptos en un primer momento puestos sobre la mesa y no discutidos durante muchísimos siglos, más de 20. Así que esto me parece realmente importante hacerlo, el hecho de ir explicando, ¿no?, mediante vayamos leyendo, ya que me he dado cuenta de que hay algunas ideas que se dejan muy por el camino, ¿no? Y yo creo que Giorgio Colli muchas veces presupone que lo que nos está diciendo ya lo sabemos. Entonces, a mí me hubiese gustado tener como este tipo de guía de lectura cuando lo leí, así que lo voy a hacer yo, ¿vale? Así que bueno, pues lo que he dicho, voy a ir leyéndolo, voy a ir reparando en los puntos que me parece que queda esclarecer cosas. Sobre todo vamos a hablar de autores, también sobre puntos clave del pensamiento, en este caso de Platón. Luego también hablaremos de Nietzsche. También hablaremos sobre algunos misterios religiosos y prácticas, diferentes dioses como Apolo y Dioniso, y luego también sobre, bueno, las sacerdotisas de Donona, ¿no?, y esa última frase que ya veremos cuál es, que es muy interesante. Voy a comenzar obviamente por el primer capítulo, que se llama La locura es la fuente de la sabiduría. Entonces, como digo, voy a comenzar a leer y voy a ir reparando en cada uno de los términos en los que quiera dejar claro algo, ¿vale? Comenzamos. Los orígenes de la filosofía griega y, por tanto, de todo el pensamiento occidental son misteriosos. Según la tradición erudita, la filosofía nació con Tales y Anaximandro. Vale, hago la primera parada. He dicho traducción, bueno, tradición. Cuando se habla aquí de Tales y Anaximandro, tenemos que entender que esto, al final, cuando leemos cualquier libro de historia de la filosofía, ¿no?, se comienza a hablar sobre los presocráticos, y estos son los primeros en salir a mencionar, ¿no? Tales, Anaximandro y posteriormente Anaxímenes. ¿Por qué? Pues porque se dice que eran los filósofos de la naturaleza, ¿no?, de esos elementos que se buscaban. Bueno, pues como digo, estos fueron antes que Sócrates y pertenecían a la escuela de Mileto, ¿vale? Sí que es verdad que estos pensadores, ambos, sus ideas tienen su base primordial en la especulación racional del cosmos y de la propia naturaleza, ¿vale? Entonces, voy a comenzar a hablar de Tales, una breve introducción, y luego de Anaximandro. Tales, 624-546 a.C. Introdujo un término muy importante, hoy en día también la filosofía, que es el arjé, que es ese principio fundamental. Para él era el agua, ya veremos en otros que sería pues la tierra, el aire, bueno, ya veremos. Este mismo pensador también introdujo otros, bueno, más que introdujo, hizo muchas aportaciones en el ámbito de la geometría, aportando el teorema de Tales, o en la astronomía, prediciendo el eclipse solar, ¿vale? Esto quizás os suena un poco más. Entonces, este Tales de Mileto, se llama así porque estaba ubicado en Mileto. Esto es muy interesante porque hubo una escuela, ¿no?, que se llamaba así, y que también compartía las mismas ideas, podremos decir, con Anaximandro, que fue del 610 al 546, ¿vale? Murieron en el mismo año. Entonces, él también defendía este arjeno, este principio, podríamos decir, pero él además hizo una segunda contribución, que es que introdujo el concepto de apeirón. Que este apeirón, ¿qué es?, ¿no? Pues lo define como lo limitado de lo infinito, que es el principio fundamental del universo. ¿Por qué? Porque el apeirón no lo tenemos que entender como una sustancia específica material, sino como una fuente indefinida y eterna de todo aquello de lo cual emanan todas las demás cosas. Esto es muy interesante porque él, aparte de hacer estas atribuciones, que fue como el culmen, ¿no?,
Hizo otras aportaciones, como por ejemplo en cosmología, en evolución y biología. Recordemos también, esto lo comentaba en el último vídeo, del materialismo, que al final en la Grecia antigua, esos orígenes, no existía una distinción entre el filósofo y el científico, porque al final ninguna de las dos era tan fuerte como para que se pudiesen separar. Fue justamente en ese momento, ¿no?, cuando hubo esta distinción y digamos, lo que buscaba la ciencia, que era la experiencia, lo demostrable, cuando esa filosofía se tuvo que desatar, ¿no? Pues esto mismo aquí nos lo demuestran estos primeros filósofos, ¿no? Al final eran filósofos y científicos a la vez. Incluso este filósofo, Anaximandro, fue uno de los primeros a los que se le atribuye la creación de uno de los primeros mapas del mundo, ¿vale? Esto es interesante. Bueno, pues ambos pensadores marcaron el comienzo del pensamiento filósofo y científico en Occidente. Sí que es verdad que también influenciarán a Anaxímenes, a Heráclito y a Parménides, que Parménides, esa frase tan famosa de no, esa de ser o no ser, esa es la cuestión, que también nos aparece en las obras de Shakespeare, es muy interesante, juntamente con lo que luego nos irá comentando Giorgio Colli. Así que, bueno, esta ha sido lo que yo quería comentar sobre Tales y Anaximandro. Voy a leer. En cada corte que haga leeré las últimas 2 frases de lo último que he leído para que se entienda bien, ¿vale? Según la tradición erudita, la filosofía nació con Tales y Anaximandro. En el siglo XIX se buscaron sus orígenes más remotos en contactos fabulosos con las culturas orientales, con el pensamiento egipcio y con el indio. Vale, quiero resaltar una cosa. En uno de mis vídeos hablé sobre el libro El Kybalión de Hermes Trismegisto, de Thoth, el 3 veces grande. Bueno, pues en un libro que se llama Historia de la filosofía, de Karl Skopestone, he hablado de él muchas veces, bueno, lo he mencionado, ya se habla sobre esto, porque al final tenemos que entender que Grecia pues tenía muchos tratos comerciales, ¿no? Y es a partir de estos tratos cómo se comienza a dar pues este pensamiento no más abierto, pero que no nació, como se dice muchas veces en Grecia, sino que vino de Oriente, ¿vale? También se hace mucho realzamiento de la figura de Pitágoras y cómo él introdujo esas ideas que él había cogido, sobre todo de los egipcios, ¿vale? Voy a seguir con el pensamiento egipcio y con el indio. Por eso nada se ha podido comprobar y no hemos contentado con establecer analogías, nos hemos contestado con establecer analogías y paralelismos. Esto veremos que es una de las cosas que hizo el propio Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Cogiendo a Apolo y Dioniso, fue justamente lo que él hizo. Como no tenemos esa base primordial, lo suponemos, lo presuponemos, ¿no? Para acabar de formar toda la historia. Pues aquí ya nos lo comienza a introducir, luego lo hará mucho más potente, ¿vale? Con establecer analogías y paralelismos. En realidad, la época de los orígenes de la filosofía griega está mucho más próxima a nosotros. Platón llama filosofía amor a la sabiduría, a su investigación, a su actividad educativa, vinculada con una expresión escrita, con la forma literaria del diálogo y contemplativa con veneración al pasado, un mundo en el que habían existido de verdad los sabios. Aquí quiero hacer una pequeña parada, muy breve, diciendo, porque aquí dice, vinculada con una expresión escrita, ¿no? Llama filosofía amor a la sabiduría. ¿Quién fue el maestro de Platón? Sócrates. Sócrates, todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos gracias a Platón, a esos diálogos, ¿no? Ahora luego los comentaremos. Bueno, pues aquí vemos que al final ese amor a la sabiduría lo acaban desarrollando se acaba viendo hoy en día gracias a esos textos, ¿vale? Que muchos de los cuales se han perdido, como por ejemplo textos homéricos. Y al final esa contemplación, ¿no? con venerar al pasado, yo creo que está relacionado con esos mismos textos. Quizás ellos ya se lo podrían suponer. Así que bueno, voy a seguir. Los verdaderos sabios. Por otra parte, la filosofía posterior, nuestra filosofía, no es sino una continuación, un desarrollo de la forma literaria introducida por Platón. Y, sin embargo, esta surge como un fenómeno de decadencia, ya que el amor a la sabiduría es inferior a la sabiduría. Efectivamente, amor a la sabiduría no significaba para Platón una aspiración a algo nunca alcanzado, sino la tendencia a recuperar lo que ya se había realizado y vivido. Aquí en lo que acabo de leer quiero hacer dos menciones. El primero hace referencia a la cita de nuestra filosofía no es sino una continuación, un desarrollo de la forma literaria introducida por Platón. Ya había una filosofía
Ya había un filósofo que decía que la filosofía occidental o la filosofía, no sé cómo lo decía, era una... Bueno, eran notas a pie de página, no sé cómo lo decía. Toda la filosofía occidental es una nota a pie de páginas de los diálogos de Platón o una cosa así. Eso me parece muy interesante, ¿no? Y en realidad pues es lo mismo, lo vemos ya, lo que he estado explicando del idealismo y del materialismo. Ahora que lo estoy conociendo más, me doy cuenta de que todos los filósofos, aun como por ejemplo Kant o Descartes, que se sitúan más entre esa vinculación entre el idealismo y materialismo, ¿no? Ese, podríamos decir, ese transcurso, ¿no? Vemos que es lo mismo, ¿no? Al final todos van a lo mismo, que es lo que ya decía el propio Platón. Así que eso me parece curioso de debatirlo también, estaría guay. Luego lo segundo que quiero mencionar es lo que dice de la tendencia a recuperar lo que ya se había realizado y vivido. Esto aquí nos está hablando sobre la reminiscencia, ¿no? De Platón, de la que tanto habla a través de sus famosos diálogos del Menón y del Fedón, que al final, ¿qué es la reminiscencia? Bueno, pues es que lo que él propone, ¿no? Bueno, lo que él dice es que el conocimiento no se adquiere a través de la experiencia sensorial, sino a través de los recuerdos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque este pensamiento él lo desarrolló en su teoría del conocimiento, ¿no? En esa epistemología, y lo explicó a través del mundo de las ideas, del alma inmortal, del olvido al nacer, del propio recuerdo como aprendizaje, ¿vale? Esto se puede desarrollar mucho más, pero aquí no me voy a parar en este punto, pero sí que quiero poner un ejemplo para que se entienda bien. El ejemplo que voy a poner lo explica Sócrates y dice algo así como que hubo, para poner en manifiesto de que la reminiscencia es algo real, pone el ejemplo de que había un niño, el cual era un esclavo, no tenía ningún tipo de educación previa, el cual Sócrates le explicó muy por encima cómo se calculaba un problema de geometría y el niño lo pudo hacer. Aquí pone pues, en relieve, ¿no? esa reminiscencia que el niño de por sí ya sabía, pero que había olvidado, porque ese alma había sido, no formaba parte del mundo de las ideas, ¿vale? Así que aquí también hace referencia a ese alma inmortal, ¿no? Y a cómo siempre lo único que hace es olvidar lo que ya había vivido, y ese amor a la sabiduría es amor en realidad a lo olvidado, ¿vale? O sea que cuando estamos conociendo, volvemos a conocer, ¿vale? Entonces, voy a seguir leyendo. Leo las últimas dos. Sino la tendencia a recuperar lo que ya se había realizado y vivido. Así pues, no hubo un desarrollo continuo, homogéneo, entre sabiduría y filosofía. Lo que hizo surgir a esta última fue una reforma expresiva. Fue la intervención de una nueva forma literaria, de un filtro mediante el cual quedó condicionado el conocimiento de todo lo anterior. La tradición, en gran parte oral de la sabiduría, ya obscura y avara por la lejanía de los tiempos, ya evanescente y tenue para el propio Platón, resulta falsificada también, así, para todos nosotros, por la inserción de la literatura filosófica. Por otro lado, la extensión temporal de aquella sabiduría es bastante incierta. En ella va incluida la llamada época presocrática, o sea, los siglos V y VI a.C., pero el origen más lejano se nos escapa. Tenemos que recurrir a la tradición más remota de la poesía y las religiones griegas, pero la interpretación de los datos ha de ser por fuerza filosófica. Hay que configurar, aunque sea hipotéticamente, una interpretación del tipo de la sugerida por Nietzsche para explicar el origen de la tragedia. Cuando un gran fenómeno ofrece suficiente documentación histórica, solo en su parte final no queda otra solución que intentar una interpolación respecto de su conjunto, de ciertas imágenes y conceptos, entresacados de la tradición religiosa y entendidos como símbolos. Vale. Aquí ya nos comienza a hablar, es la primera mención que nos hace de Nietzsche y su obra El nacimiento de la tragedia. Vale. Voy a intentar no explayarme tanto, pero bueno, vamos a ir comentando esto, ¿vale? Nietzsche, El origen de la tragedia, la escribe en el 1872 y aquí lo que hace en esta obra es examinar los fundamentos de la cultura griega a través del propio teatro mágico, podríamos decir. Lo que hace, bueno, más que lo que hace, es que esto ofrece una visión, podríamos decir, innovadora sobre la propia naturaleza de la tragedia griega, es decir, cómo se fundamentó y cómo ésta se había desarrollado, porque no tenemos esos orígenes, ¿vale? Que es lo que están proponiendo. Entonces, aquí nos introduce a dos de los dioses, podríamos decir,
bueno, muy importantes en lo que, bueno, dentro de su obra y dentro de la propia misma, esta del nacimiento de la filosofía, que estas dos figuras son Apolo y Dioniso, ¿vale? Apolo, hijo de Zeus y Leto, y hermana de Artemis, ¿vale? Simboliza pues el orden, la belleza, la racionalidad. Esto es lo que nos expone, ahí tengo un pelo aquí, esto es lo que nos expone Nietzsche, incluso en cualquier libro que podamos encontrar de mitología nos dirá lo mismo. Esto ya veremos cómo luego Giorgio Colli le da la vuelta, ya lo iremos viendo. ¿Qué pasa? Que lo que acaba simbolizando esto son elementos en realidad de muy bien estructurados y equilibrados de la propia obra de arte, ¿no? Que es al final de lo que se encarga este dios, Apolo. Apolo también es el dios del sol. Esto ya veremos lo que he dicho antes en relación con la filosofía, esos orígenes, ¿no? Que también podría tener la filosofía con relaciones egipcias, con relaciones también con todo el pensamiento oriental. Esto veremos, cómo habla sobre el ojo que todo lo ve, ¿vale? Os hago un breve paréntesis, ya que en la mitología egipcia, Ra también es el dios del sol y comparte muchas similitudes con Apolo. Entonces, esto es una pequeña comparación que quiero hacer, esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Ahora voy a pasar a hablar de Dioniso. ¿Por qué? Porque Dioniso también es hijo de Zeus. Su madre es Semele, también se le suele atribuir a Perséfone. Lo que pasa es que este dios constituye todo lo contrario a Apolo en la obra de Nietzsche y en todo lo que constituye en la mayor parte de las obras. ¿Por qué? Porque simboliza el caos, el éxtasis, digamos, esa desintegración, esa irracionalidad, ¿vale? También simboliza esa fuerza vital propia, instintiva y destructiva, ¿vale? Esto lo que hace es que de la propia tragedia surge esta interacción y este equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas, pero que en realidad son complementarias entre sí. Esto mismo, ¿no?, crea una forma, podríamos decir, de arte que refleja la complejidad de la propia existencia humana, ¿vale? Esto ya lo explica el propio Nietzsche en su obra El nacimiento de la tragedia, pero vemos como Giorgio Colli no está de acuerdo en la distinción que hace entre Apolo y Dioniso, entre lo apolineo y lo dionisiaco. Entonces, sí que es verdad que también lo ve, ¿no?, esa diferencia, quiero decir, él también lo ve, me refiero a Nietzsche, ese nacimiento, ¿no?, de la tragedia, primero como una superación del pesimismo, porque al final, superando el sufrimiento y la racionalidad de la existencia, ¿no?, era lo que los griegos acababan aceptando, ese sufrimiento, ese propio dolor. Pues eso es lo que él también realza. También podemos ver una crítica a la cultura moderna. Esto me parece correcto decir que en particular recalca esa posición de negar esa racionalidad, ¿no? Cosa que también hace con el propio Sócrates, porque dice de Sócrates que es una fuerza destructiva que ha llevado a la decadencia todo el pensamiento de Occidente, de la cultura, debemos decir, de la trágica griega, ¿vale? Por último, Nietzsche lo que hace es lamentarse profundamente de esa parte de la dimensión dionisíaca del arte y de la vida, del arte y el arte de la propia vida moderna, ¿vale? Como digo, esta relación que hace entre Apolo y Dioniso vemos como será muy diferente a la que hará el propio Giorgio Colli, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que quería decir para comenzar a hablar sobre el nacimiento de la tragedia, en lo que nos está diciendo el autor. Así que voy a seguir. A ver. Sí. Voy a leer las últimas dos. De ciertas imágenes y conceptos entresacados de la tradición religiosa y entendidas como símbolos. Como es sabido, Nietzsche parte de las imágenes de dos dioses griegos, Dioniso y Apolo, y mediante el examen detenido, estético y metafísico de los conceptos de dionisiaco y apolineo, delinea ante todo una doctrina sobre el surgimiento y la decadencia de la tragedia griega, y después una interpretación de conjunto de lo griego, incluso una visión del mundo. Pues bien, una perspectiva idéntica parece abrirse cuando, en lugar del nacimiento de la tragedia, consideramos el origen de la sabiduría. Los mismos dioses, Apolo y Dioniso, son los que encontramos al retroceder por los senderos de la sabiduría griega. Solo que esa esfera hay que modificar la caracterización de Nietzsche y además
hay que conceder la preeminencia de Apolo más que a Dioniso. Efectivamente, si acaso hay que atribuir a otro dios el dominio sobre la sabiduría, ha de ser al de Delfos. En Delfos se manifiesta la inclinación de los griegos al conocimiento. Sabio no es quien cuenta con una rica experiencia, quien descuella por habilidades técnicas, la destreza, la astucia como la era, en cambio, en la era homérica. Odiseo no es un sabio. Sabio es quien arroja luz sobre la oscuridad, quien desata los nudos, quien manifiesta lo ignoto, quien precisa lo incierto. Aquí quiero hacer una parada diciendo que, yo voy a parafrasear esto de una manera bastante mala, pero leí hace poco que sabio no es aquel que busca hacer conocer su conocimiento porque ya sabe que sabe. O sea, al verdadero sabio no le hace falta saber. Al verdadero sabio no le hace falta saber que sabe porque ya lo sabe. Por ejemplo, Platón no sería en este caso un sabio, porque demuestra en todo momento que sabe, pero en realidad no sería un propio sabio. ¿Por qué? Porque ese sabio tiene esa destreza, ¿vale? Entonces, esto me he explicado horrible. Lo dejaré en la descripción, la cita que quería decir, ¿vale? Sigo. Quien precisa lo incierto. Para aquella civilización arcaica, el conocimiento del futuro del hombre y del mundo pertenecía a la sabiduría. Apolo simboliza ese ojo penetrante. Esto es lo que he dicho antes en relación a la mitología griega. ¿Por qué? Porque el ojo penetrante en la mitología egipcia es Ra, ¿no? Que simboliza ese espectro solar. Bueno, pues Ra es quien gobierna el cielo, la tierra y los inframundos. Pues aquí Apolo nos lo ponen como esa comparación, ¿no? Con el otro, con la otra figura, que sería Ra en este caso, ¿no? Que también es dios del sol. Bueno, pues yo creo que al final nos está aquí haciendo una realzación de la figura de Apolo, ¿vale? Sigo. Su culto es una celebración de la sabiduría, pero el hecho de que Delfos sea una imagen unificadora, una abreviatura de la propia Grecia, indica algo más, a saber que el conocimiento fue para los griegos el valor máximo de la vida. Otros pueblos conocieron y exaltaron la adivinación, pero ningún pueblo la elevó a símbolo decisivo, por el cual el grado más alto, el poder se expresa en conocimiento, como ocurrió entre los griegos. En todo el territorio helénico hubo santuarios destinados a la adivinación. Esta fue siempre un elemento decisivo en la vida pública, política de los griegos, y, sobre todo, lo característica de esto es el aspecto teórico vinculado con la adivinación. La adivinación entraña el conocimiento del futuro y la manifestación, la comunicación, de dicho conocimiento que se produce por mediación de la palabra del dios, del oráculo. Esto me parece muy interesante porque aquí podemos ver, realmente lo podríamos relacionar, ¿no?, con ese paso del mito al logos. Al final, ¿por qué sucedió esto, no? Pues porque dejaron de dar explicaciones sobrenaturales a cosas como por qué llovía o cómo crecían las plantas en verano, o por qué en una época del año hacía sol y en otra hacía frío. Bueno, pues aquí es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Al principio estas explicaciones, podríamos decir irracionales, las encontraban a través de esa adivinación, y es justamente esta adivinación, luego nos comentará más en profundidad cómo nació, ¿no?, esa forma de desorden tan, podríamos decir, abrupta, ¿vale? Pero que es justamente a partir de ahí donde se generó el mayor conocimiento, la mayor sabiduría, ¿vale? Voy a seguir. La adivinación entraña el conocimiento del futuro y la manifestación, la comunicación de dicho conocimiento que se produce por mediación de la palabra del dios del oráculo. En la palabra se manifiesta al hombre la sabiduría del dios, y la forma, el orden, la conexión en que se presentan las palabras revela que no se puede tratar de palabras humanas, sino de palabras divinas. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje no se descubre de una manera directa, de una manera más detallada, sino de manera incierta, de manera en la cual nosotros tengamos que presuponer, por un lado, aquel mensaje que nos están transmitiendo, ¿vale? O sea, es decir, nos da alusión a esa dificultad en la cual el mensaje se encuentra un poco oculto. Yo creo que depende de a quién va dirigido el propio mensaje, podrá ser interpretado de una manera o de otra, ¿no? Al final, esa palabra divina justamente es divina por eso mismo, porque viene de una fuerza
sobrehumana. Entonces aquí ese carácter exterior del oráculo es lo que nos está queriendo referir, ¿vale? Sigo. Así pues, el Dios conoce el porvenir, lo manifiesta al hombre, pero parece no querer que el hombre lo comprenda. Hay un ingrediente de perversidad, de crueldad en la imagen de Apolo, que se refleja en la comunicación de la sabiduría y de hecho, dice un sabio, Heráclito. El Señor a quien pertenece el oráculo que está en Delfos no afirma ni oculta, sino que indica. Frente a estas conexiones, la significación atribuida por Nietzsche a Apolo parece insuficiente. Según Nietzsche, Apolo es el símbolo del mundo como apariencia, en la línea del concepto schopenhaueriano de representación. Dicha apariencia es a un tiempo bella e ilusoria, por lo que la obra de Apolo es esencialmente el mundo del arte, entendido como liberación, aunque sea ilusoria, del tremendo conocimiento dionisiaco, de la intuición del dolor del mundo. Es decir, que se está complementando. Contra esa perspectiva de Nietzsche, podemos objetar ante todo cuando la consideramos una clave interpretativa de Grecia, que la contraposición entre Apolo y Dioniso, como la existente entre arte y conocimiento, no corresponde a muchos importantes testimonios históricos referentes a estos dioses. Hago una breve parada. Cuando dice cómo esas contraposiciones entre el arte y el conocimiento, cuando tratamos las formas de conocer, las 5 verdades de conocer de Aristóteles, él hacía una distinción entre el arte y el conocimiento. El arte, si no recuerdo mal, era la primera y el conocimiento era la tercera, que el conocimiento al final era lo que acababa fundamentando todo. También dejo el vídeo en la descripción por si lo queréis ver y ahí lo vais a entender muy bien, porque aquí también hace referencia a Aristóteles y vemos que todo está conjuntamente ligado entre sí, ¿vale? Sigo. Se ha dicho que la esfera del conocimiento y la sabiduría concuerda de forma bastante más natural con Apolo que con Dioniso. Hablar de este último como dios del conocimiento y la verdad, entendidos restrictivamente como intuición de una angustia radical, significa presuponer en Grecia a un Schopenhauer que no existió. Más que nada, Dioniso se relaciona con el conocimiento como individualidad eleusiana. ¿Qué es eso de eleusis, no? Bueno, pues esa individualidad eleusiana, bueno, pues estos misterios, ¿no? Fueron, digamos, esas prácticas religiosas que fueron de las más significativas y duraderas del mundo. Duraron más de 1000 años este tipo de prácticas, ¿no? Este tipo de misterios. Sí que es verdad que, bueno, pues se suprimió con la llegada del cristianismo, con la figura de Teodosio I en el siglo IV después de Cristo, ya que prohibía los ritos paganos, ¿vale? Entonces, lo que dice de la Eulesiana es muy interesante porque estos misterios culminaban en podríamos decir, una heptopeia, es decir, en una visión mística de beatitud y purificación, que en cierto modo podían denominarse conocimiento, ¿vale? Esto es interesante por lo que voy a leer ahora. No obstante, el éxtasis mistérico, en la medida en que se llega a alcanzar mediante el despojo completo de las condiciones individuales, es decir, en la medida en que el sujeto que conoce no se distingue del objeto conocido, debe considerarse la premisa del conocimiento más que el conocimiento propiamente dicho. En cambio, el conocimiento y la sabiduría se manifiestan mediante la palabra, y es en Delfos donde se pronuncia la palabra divina. Es Apolo quien habla por mediación de la sacerdotisa, no precisamente Dioniso. Es decir, que Apolo es un mediador del conocimiento y de la sabiduría. ¿Por qué? Porque manifiesta a través de la palabra, ¿vale? Sigo. Al trazar el concepto de Apolineo, Nietzsche tuvo presente al señor de las artes, es decir, Apolo, al dios luminoso, el esplendor solar, auténticos aspectos de Apolo, pero parcialmente unilaterales. Otros aspectos del dios amplían su significado y la ponen en conexión con la esfera de la sabiduría, ante todo un ingrediente de terribilidad y de ferocidad. La propia etimología de Apolo, según los griegos, sugiere el significado de aquel que destruye totalmente. Con esta figura parece presentado el dios al comienzo de la Ilíada. Esto es muy interesante
Porque yo cuando me comencé a leer la Ilíada, claro, ¿qué es la Ilíada? La guerra de Troya, ¿no? ¿Cuánto dura la guerra de Troya? 10 años. Bueno, pues la Ilíada solamente explica el último año de la guerra de Troya. Entonces, esto que está explicando aquí, por si no tenéis un breve contexto, os lo pongo yo. Este canto se llama Muerte y Enfermedad, ¿vale? Esas flechas, muerte y enfermedad no, peste y cólera. Pues al final, no es que se llame así, es que lo podríamos denominar así. ¿Por qué? Porque hay una disputa entre Aquiles y Agamenón porque le ha quitado a su esclava Briseida, lo que lleva a Aquiles a quitarse del campo de batalla, a retirarse del campamento, que esto Apolo los castigará dándoles así a ese campamento, ¿no? Esa cólera con sus flechas, ¿vale? Como un castigo. Eso es lo que está refiriéndose aquí, ¿vale? Entonces sigo. Donde sus flechas causan enfermedades y muerte en el campo de los arqueos. No una muerte inmediata, directa, sino una muerte mediante la enfermedad. El atributo del dios, el arco, arma asiática, alude a una acción indirecta mediada, diferida. Con eso entramos en contacto con el aspecto de la crueldad, es decir, aquellos actos que están premeditados, al que nos hemos referido al hablar de la obscuridad del oráculo, la destrucción, la violencia diferida es típica de Apolo, es decir, actos que son meditados, por lo tanto, son, presuponibles por aquel el cual está, ¿cómo decirlo? Aquel que está adivinando, ¿vale? Entonces, de hecho, entre los epítetos de Apolo encontramos de aquel que hiere desde lejos y el de aquel que actúa desde lejos. Pero ahora no está clara la conexión entre esas características del dios: acción a distancia, destructividad, terribilidad, crueldad y la configuración de la sabiduría griega. Pero la palabra de Apolo es una expresión en que se manifiesta un conocimiento. Siguiendo las formas según las cuales las palabras de la adivinación en la Grecia antigua se lanzan en los discursos, se desarrollan en las discusiones, se elaboran en las extracciones de la racionalidad, será posible entender estos aspectos de la figura de Apolo como símbolos que iluminan todo el fenómeno de la sabiduría. Otro elemento endeble de la interpretación de Nietzsche es el hecho de que presente como antitéticos el impulso apolineo y el dionisiaco, los estudios más recientes sobre la religión griega han revelado el origen asiático y nórdico del culto a Apolo. Con esto aparece una nueva relación entre Apolo y la sabiduría. Un pasaje de Aristóteles nos informa de que la escuela de Crota llamó a Pitágoras un sabio, precisamente Apolo Hiperboleo. Los hiperboleos eran para los griegos un pueblo fabuloso del extremo norte. De eso parece provenir el carácter místico, exático de Apolo, que se manifiesta en la exaltación de la Pitia, en las palabras deleantes del oráculo de Delfos. En las llanuras nórdicas y del Asia central existen testimonios de una larga persistencia del chamanismo, de una técnica particular del éxtasis. Aquí comenzamos a hablar sobre el misticismo, que es algo de lo cual hablamos al tratar Ortega y Gasset. Los chamanes llegan a alcanzar una exaltación mística, una condición exática, en la que están en condiciones de hacer curaciones milagrosas, de ver el porvenir y pronunciar profecías. Este es el telón de fondo del culto délfico de Apolo. Un pasaje célebre y decisivo de Platón nos lo aclara. Se trata del discurso sobre la manía, sobre la locura, que Sócrates desarrolla en el Fedro. Desde el comienzo mismo contrapone la locura a la moderación, el autocontrol, y con la inversión paradójica para nosotros, los modernos, exalta la primera como superior y divino. Dice el texto: los bienes más grandes llegan a nosotros mediante la locura, concebida por un don divino. En efecto, la profetisa de Delfos y las sacerdotisas de Dodona, en cuanto poseídas por la locura, han proporcionado a Grecia muchas y bellas cosas, tanto los individuos como la comunidad. Vale, de este pasaje quiero decir unas cuantas cosas. Lo primero, cuando dice los bienes más grandes llegan a nosotros mediante la locura concebida por un don divino, se está refiriendo aquí a que al final, como veremos, la visión que tiene Giorgio Colli de Apolo es todo lo contrario a lo que nos dice en un primer momento, lo que siempre había sido la mitología y lo que nos dice Nietzsche. ¿Por qué? Porque él ve que dentro de esa adivinación forma parte la locura, ya que cuando habla sobre esas sacerdotisas de Dodona, las cuales también quiero hacer referencia. Vale, primero voy a hablar sobre las sacerdotisas de Dodona.
¿Por qué? Porque estas son bastante importantes con lo que queremos referirnos. También se las conocía como Peleiades, que en griego significa palomas. Fue un oráculo que estuvo dedicado a Zeus y desempeñaron un papel crucial en la interpretación de los mensajes divinos en el propio santuario. Estas aparecen en la Ilíada cuando habla sobre cómo esos arqueros van a pedir consejo, ¿no?, antes de hablar con Zeus, ¿no? Es muy interesante. Lo quería relacionar con Apolo, porque si lo vemos, ¿no?, como lo llamó Pitágoras, Apolo hiperboleo, vemos que proviene ese carácter místico, ese carácter más exático, ¿no? Esa exaltación de la propia locura, que es lo que Apolo, ¿cómo lo conseguía Apolo? Que era a través de esa adivinación, de ese oráculo, ¿vale? Entonces, cuando habla Sócrates sobre la manía, ¿no?, en el Fedro, como he dicho antes, es una de las primeras cosas que he dicho, trata algunos temas como su teoría de la epistemología, ¿no? Y es muy interesante lo que dice aquí porque al final lo que dice de contrapone la locura a la moderación, vemos como hay esa inversión paradójica, ¿no?, entre nosotros. Así que bueno, voy a seguir leyendo y a ver qué os parece a vosotros. Así pues, desde el principio se revela con toda claridad la relación entre manía y Apolo. A continuación se distinguen 4 especies de locura: la profética, la mística, la poética y la erótica. Variantes las 2 últimas de las 2 primeras. La locura profética y la mística están inspiradas por Apolo o por Dioniso, si bien este último no parece nombrado por Platón. En el Fedro, la manía profética figura en primer plano, hasta el punto de que, para Platón, el testimonio de la naturaleza divina y decisiva de la manía es el de que constituye el fundamento del culto délfico. Platón apoya su juicio con una etimología, la maniática, es decir, que el arte de la adivinación se deriva de la manía, es decir, que sin manía no habría esa sabiduría, ese principio del origen del conocimiento de esa sabiduría, no habría nacido sin esa manía. En su expresión más auténtica, por tanto, no solo hay que ampliar la perspectiva de Nietzsche, sino que además hay que modificarla. Apolo no es el dios de la mesura, la armonía, sino de la exaltación, de la locura. Nietzsche considera que la locura corresponde exclusivamente a Dioniso y además la limita como ebriedad. A este respecto, un testimonio de la talla de Platón nos sugiere en cambio que Apolo y Dioniso tienen una afinidad fundamental precisamente en el terreno de la manía. Juntos abarcan por completo la esfera de la locura y no faltan apoyos para formular las hipótesis, al atribuir la palabra y el conocimiento a Apolo en la inmediatez de la vida a Dioniso, de que la locura poética sea obra del primero y erótica del segundo. Digamos para concluir que si bien una investigación de los orígenes de la sabiduría griega arcaica nos conduce hacia el oráculo délfico, la significación compleja del dios Apolo, la manía, se nos presenta como aún más primordial, como fondo del fenómeno de la adivinación. La locura es la matriz de la sabiduría. Vale. Esta última frase, la locura es la matriz de la sabiduría, vemos que esto se da desde Sócrates hasta Shakespeare. ¿Por qué digo esto? Porque en Shakespeare ya vemos, ¿no?, como esa locura al hablar sobre esa ignorancia ya pone en ese realzamiento, ¿no?, de esa locura, aunque no estamos hablando de la misma, pero también lo vemos en la propia literatura, incluso con Shakespeare. ¿Por qué digo esto? Pues por el propio Hamlet, ¿no? Esa locura estratégica para revelar esas verdades ocultas a los ojos de todos, ¿no? Eso me parece muy interesante. Como digo, parece que estemos hablando de locuras diferentes, pero me parece tremendamente importante comentar esto y hacer esta comparación, ¿vale? Al final lo que está haciendo es reflejar esa complejidad entre el pensamiento no convencional y la búsqueda del conocimiento más elevado, más profundo, más exático, más místico dentro de lo que sería la adivinación, que es por lo que podemos llegar a concluir con esa sabiduría, ¿vale? Entonces, ha llegado hasta aquí este capítulo. El segundo capítulo se llama La señora del laberinto. Aquí nos habla sobre Adriana y cómo cómo Adriana fue rescatada por Dioniso, por ese minotauro, ¿no? Es muy interesante. Si os ha interesado este formato de vídeo, podríamos hacerlo lo mismo con el segundo capítulo. Así que espero que os haya interesado, que lo hayáis disfrutado. Y ya está. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.